estado de situación de la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a hablar con Ricardo López Gotij, analista internacional. Recordemos que el gobierno ucraniano divulgó otro aterrador video del ataque en la ciudad de Kremenchuk, que dejó 18 muertes y 59 heridos en una evaluación parcial todavía de lo que fue justamente el impacto del misil contra el centro comercial en esta ciudad ucraniana. Ricardo, Víctor González te saluda. Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, Víctor, ¿cómo estás? Pero bien, aquí estamos. ¿Cuál es el estado de situación? Bien, el conflicto se ha concentrado en la región este de Ucrania, en la región del Donbass, que Uh-huh. es originalmente lo que viene sosteniendo Rusia, que debería ser parte de su territorio, o bien en estas pseudo repúblicas populares que reconocieron a principios de este año. Uh-huh. Ya no hay ataques masivos a la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania, ni a Odessa, ni a Kharkiv. Es decir, Uh-huh. encontramos algunos misiles como estos lanzados hacia grandes ciudades, pero que no están siendo rodeadas ni atacadas en este momento, ¿Tiene porque algún todo esto es muy significado, dinámico. perdón Ricardo, ¿tiene algún significado que no se produzcan ataques masivos sobre Kiev? Yo creo que recordemos que originalmente venía en ese sentido la Uh-huh. invasión. Claro. Si uno se tiene que remontar a febrero, marzo de este año, uno veía que había una gran caravana de 60 kilómetros de vehículos militares avanzando sobre Kiev desde Rusia y desde Bielorrusia, ¿no? Es decir, que venía una avanzada importante, pero acá hay que señalar que evidentemente Putin y su alto mando subestimaron la capacidad de resistencia del gobierno de Ucrania y del pueblo ucraniano y también la respuesta a nivel internacional ante esta agresión. Yo creo que eso es lo que hizo reevaluar la invasión masiva que en un principio se habían planteado, así como también el hecho de que hubo serios problemas logísticos del ejército ruso en su avance, porque en realidad esto se veía desde hacía varios meses, antes como se iban concentrando miles y miles de soldados en la frontera rusa con Ucrania. Uh-huh. Esto ya desde enero era bastante evidente, había 100.000 soldados rusos apostados en la frontera, pero yo creo que lo que consideraron es que iba a ser una campaña bastante rápida, nos llama una guerra Es relámpago. una guerra de días. Claro, y evidentemente hubo una mala planificación en todo sentido, sobreestimando la propia capacidad rusa como subestimando la respuesta ucraniana e internacional. Uh-huh. En definitiva, Rusia, ¿está ganando o está perdiendo? Bien, si uno tiene que ir a lo que originalmente se pensaba que iba a ocurrir, está perdiendo porque está teniendo un gran desgaste. Es decir, esta guerra ya lleva más de 4 meses, de algo que, como mucho, debería haber terminado en una semana. Uh-huh. Claro. De modo que desde esa perspectiva está perdiendo. Uh-huh. Pero tengamos en cuenta que el ejército ruso es uno de los más importantes del mundo, con lo cual tiene una gran capacidad de ofensiva y también de resiliencia en este tema. Y por otro lado, las sanciones económicas y financieras internacionales van a empezar a sentirse en el mediano y largo plazo. Es decir, Uh-huh. todavía no. Uh-huh. Hay algunas cuestiones que están perjudicando el desarrollo de la economía rusa, pero básicamente es una economía que depende de la exportación de insumos, petróleo, gas, oro, de modo que todavía tiene un respaldo para continuar este conflicto. Uh-huh. Eh, Ricardo, ¿puede ser que el riesgo país de Ucrania esté en menores índices que en la Argentina? Sí, es muy interesante eso, ¿no? Claro. Por eso Es muy quería interesante consultarte vos que seguís cómo día a día todo este tema y que sos justamente un analista internacional. Explícame esto, por favor. es muy interesante ese fenómeno porque, eh, a ver, no estamos hablando tampoco de una economía muy desarrollada, la de Ucrania tiene serios problemas y por eso
el ingreso a la Unión Europea va a tomar muchos años. Tiene que cumplir con una serie de criterios, lo que llaman los criterios de Copenhague, que es ser un Estado de Derecho, una democracia liberal, una economía de mercado, transparencia gubernamental, independencia del Poder Judicial, es decir, combate a la corrupción. Hay muchas cuestiones a cumplir. Para eso le falta por lo menos, y en vía rápida, 10 años, por lo menos. ¿No? Es decir, tienen que hacer muchas reformas. Pero es muy interesante esto que está preguntando, porque sí, tiene un riesgo país menor que el de Argentina, pero que tiene que ver con situaciones distintas, ¿no? Nosotros venimos arrastrando una serie de problemas económicos propios, no ajenos, no importados, desde muy larga data, y que, bueno, no le estamos dando la respuesta, y eso agrega al riesgo país también. Claro. Preguntaba esto además porque muchas de las medidas que por ahí se toman están direccionadas en función de lo que pasa justamente con la guerra, e incluso muchas de las consecuencias económicas que existen en nuestro país son, según algunos voceros del gobierno, producto de esta guerra. En realidad deberíamos entrar en una etapa de despegue económico debido a la guerra, no a una recesión. Claro. Porque nosotros somos productores de alimentos, es decir, deberíamos satisfacer esa demanda que hoy no pueden cubrir Rusia y Ucrania debido a la guerra. Y gran parte de Medio Oriente y de África son países que compran alimentos, cereales a Rusia y Ucrania. Es decir, nosotros podríamos satisfacer esa demanda. Nosotros somos un país que, si hiciera las inversiones adecuadas, podríamos satisfacer la demanda energética de Europa. Claro. Lo cierto es que no lo estamos haciendo, es decir, sería una oportunidad en una circunstancia muy difícil, dolorosa, trágica, pero la verdad es que podríamos hacer eso y no lo estamos haciendo. De modo que culpar por esto al conflicto que está habiendo en Europa es, la verdad, es muy equivocado. Voy a ser correcto y voy a decir, es muy equivocado. Directo, sencillo y concreto. Digamos, no tenemos que apuntar en todo caso las desavenencias de nuestra economía justamente a esta guerra. Y volviendo al conflicto en sí, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cuál es tu visión, tu mirada respecto del futuro inmediato en torno a este conflicto? En el futuro inmediato yo creo que la guerra va a continuar porque Rusia, y esto estamos hablando desde el Imperio Ruso, la Unión Soviética y esta Rusia post-soviética, de ningún modo se van a retirar de una guerra sin obtener algún tipo de ganancia. Lo cierto es que lo que se va a apuntar es al hecho consumado, tal como ocurrió en el 2014 cuando anexa la península de Crimea, que era parte de Ucrania. Esto es un conflicto que viene desde el 2014 en adelante, no es del 2022. Esta guerra se va a prolongar, yo creo que vamos a ver una guerra bastante similar a la que ocurrió en Yugoslavia, así en el sentido de que se transforma en una guerra bastante intensa en una zona localizada, pero que evidentemente, y tal como ocurrió con la guerra de Yugoslavia, termina modificando bastante el escenario político de Europa. Claro. Hoy estamos viendo cómo es la cumbre de la OTAN, justamente en estos días, en Madrid, y ahí se van a incorporar Suecia y Finlandia. Ya el gobierno de Turquía en principio estaría levantando el veto al ingreso de estos dos países, y eso modifica bastante el mapa europeo. Perdón, Ricardo, ¿qué va a significar esta reconfiguración precisamente? Bueno, ha terminado fortaleciendo a la OTAN y a la Unión Europea, es decir, lo que en principio se plantean como los grandes demonios y los supuestos causantes de este conflicto, lo termina consolidando mucho más de lo que estaba en años anteriores. El presidente Trump, cuando era presidente, incluso candidato presidencial, él decía, ¿para qué sirve la OTAN? Es decir, había como un cuestionamiento a esta alianza atlántica. Bueno, hoy queda bastante claro cuál es la utilidad y por qué los países de Europa Oriental, que eran parte del Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría, y algunos exsoviéticos, como los 3 países bálticos, ¿por qué se integraron a la OTAN? ¿Por qué pidieron eso? Porque justamente
por conocer la historia y el mapa y las intenciones de los líderes rusos, sabían que era el único paraguas defensivo que podía hacer frente a este tipo de agresiones eventualmente. Bueno, Ricardo, te vamos a seguir molestando porque es importante saber cómo está la situación, actualizar, por supuesto, porque viste que la cotidianidad no es una información que la tengamos todos los días o la estemos consumiendo o demandando todos los días como al comienzo de la guerra, al Exacto. comienzo del conflicto, ¿no? Tenemos nuestros propios problemas, que son bastantes, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, la verdad, este dato de que Argentina tiene un riesgo país más alto que el de Ucrania, que es un país que fue justamente víctima de una invasión. No sé cómo estará, cómo está el riesgo país de Rusia, por ejemplo. Me tengo que fijar en este momento, es Pero muy estará más interesante bajo que también. esta semana Ujú, Rusia no pudo pagar parte de su deuda externa, ujú. pero no porque no tuviera capacidad, sino porque no había ninguna ventanilla abierta para hacerlo. Claro, claro. Ricardo, muchas gracias, ¿eh?